Bueno, muchas gracias y a todos por esta oportunidad de estar con ustedes otra vez para tratar este tema tan importante que es nuestra crisis, de dónde viene, cómo estamos, hacia dónde vamos, qué pasará después en un proceso de transición y hacia dónde vamos a buscar esa estabilidad que necesitamos en el futuro. Se pasó entonces de esta crisis humanitaria, como les decía, a una crisis compleja, una emergencia compleja, humanitaria compleja de los últimos años, que ya es esa crisis humanitaria, política, con sus carencias, pero a ello le vamos a agregar, y esto abre más el espacio aún a la comunidad internacional y a sus acciones, vamos a una situación mucho más grave porque ya hay la destrucción de las instituciones, la destrucción del Estado, la pérdida definitiva del Estado de Derecho. Ya pasamos claramente a un régimen dictatorial. Ya la situación venezolana no es de los venezolanos simplemente, ya la situación afecta a la región, afecta al mundo, afecta a la paz y la seguridad internacionales. Estamos hablando de operaciones delictivas transnacionales sumamente graves. El apoyo al narcotráfico, por supuesto, es el primero que sale, la corrupción y todos los delitos conexos, el tráfico, la extracción y tráfico ilícito de materiales estratégicos, el oro incluido. O sea, todas estas actividades que afectan la economía mundial además, porque son capitales que no tienen una procedencia clara y que por lo tanto van a alterar el orden económico del mundo y son simplemente cantidades para permanecer en el poder, para extender el proyecto ideológico, para apoyar movimientos de muchos tipos, desde terroristas hasta movimientos, entre comillas, renovadores en Europa, como lo hemos visto en España, como lo hemos visto en Italia. O sea, recursos que vienen de la nada, de actividades ilícitas, y que no están presupuestadas de ninguna manera y van a buscar ese sentido de cambio renovador, que no es ningún cambio renovador y todos lo sabemos perfectamente. Y es que hay un juego político importante. Si hacemos un análisis geopolítico muy general, nos damos cuenta que, bueno, las grandes potencias de Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea por un lado, por el otro lado China y Rusia, tratan de ganar espacios políticos, pero están jugando con China y Rusia, por ejemplo, están jugando al apoyo de estos movimientos, entre comillas, insisto, renovadores, como este proyecto socialista del siglo XXI que proviene del Foro de Sao Paulo y que se ha venido especializando con el Grupo de Puebla, que es un cambio gravísimo, porque es un cambio que altera y afecta o amenaza la democracia como concepto y como sistema político, que es el único sistema, y eso hay que insistir, el único que nos permite el ejercicio pleno de todos los derechos humanos, de todos los ciudadanos sin discriminación. O sea, ¿cuál es la salida? ¿Es una negociación? ¿Es un acuerdo? No, no pareciera. Y no va a ser así, en principio, a menos que las cosas cambien el camino y haya de verdad un acuerdo con una elección libre, justa, transparente, en igualdad de condiciones, etc. Los otros elementos que se plantean o las otras formas, modalidades que se pueden plantear para salir de la crisis es la intervención externa, que no es intervención militar necesariamente, es la intervención que es la que se ha venido manejando, que por ejemplo, y lo sabemos muy bien, las sanciones que se han impuesto no tanto a Venezuela, más a los que están manejando Venezuela, y eso es lo que más le ha dolido a ellos, porque las sanciones son legítimas y son legales porque el derecho internacional las permite cuando un Estado viola las normas de derecho internacional, y Venezuela las está violando, la Venezuela de hoy las está violando. Ahora, pasando a una segunda fase, superada la crisis, viene un periodo de transición. ¿Cómo es ese periodo de transición? Bueno, para empezar tendría que haber un cambio, un gobierno de emergencia, como lo quieran llamar, una estructura de poder que genere confianza nacional e internacionalmente. Que después que empiece la transición, que después que haya el cambio, se inicie un periodo estable y duradero. ¿Qué va a buscar? Va a buscar ir de nuevo a la democracia. No digamos que regresar a tiempos pasados, porque eso es una oportunidad que damos para que nos critiquen, no, regresar al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Eso es lo que nosotros queremos, que se establezca de nuevo el orden jurídico, que se respete el orden jurídico, que se respeten las instituciones, que se respeten la vida y los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que se busca. La víctima es... hay muchas víctimas, hoy en día hay 450 presos en el periódico, hay muchos, lamentablemente muchísimas personas han fallecido en los últimos años, torturados,
pero la víctima es la sociedad venezolana también. O sea, la víctima somos todos, porque cuando sufren los venezolanos que torturan, estamos sufriendo nosotros también. Lo que la gente quiere es que se haga justicia, porque si no, no va a haber paz, ni va a haber reconciliación, ni va a haber un futuro seguro. Queremos que haya justicia. Ahora, como el gran objetivo de todo esto es el no retorno, la no repetición de la situación. O sea, tenemos que buscar todo lo que sea posible, hacer todo lo que sea posible para no regresar, para mostrar confianza, para adelantar, para crecer socialmente, económicamente y evitar volver a caer en lo que caímos en el año 99. Pero eso es un trabajo, evidentemente, de los políticos. Ahora, cuando digo políticos, la sociedad civil, que somos nosotros, tenemos que estar detrás de los políticos. No son los políticos los que, y a veces a algunos no les gusta que uno diga esto, no son los políticos los que deben dirigir exclusivamente este proceso. Somos nosotros, la sociedad civil. El político tiene que hacer lo que la sociedad civil le indique, porque es el venezolano, el ciudadano, y nuestra situación además es muy particular. Nosotros tenemos una población enorme, muy bien formada, muy bien, con muchos aspectos positivos. No estamos hablando de un país con deficiencia educativa, no, estamos hablando de un país estructurado y nosotros tenemos la capacidad para exigirle a esa dirigencia política honestidad, transparencia, eficacia, eficiencia, trabajo, voluntad. Eso es lo que yo creo que tiene que ser ese proceso de político posterior.